Este matí, en la primera de les sessions d'este Festival de les Humanitats, s'ha parlat de l'obra de l'escriptora de Dénia, Maria Ibars. Gran coneixedora del llenguatge popular, és molt fàcil que utilitzara amb freqüència una dita molt valenciana, molt nostra, pensat i fet. És cert que nosaltres la utilitzem més que res com a sinònim d'improvisació, d'immediatesa, i no li donem massa importància. Però al capdavall amaga una saviesa innegable que crec que convé recordar de tant en tant i no oblidar. Si important és pensar abans de parlar, més important encara és pensar abans de fer. I així estem, per a pensar el món com feia l'escriptora de Dénia, a l'ombra del Montgó i a la vora d'una mar de cultures i diversitat com la Mediterrània. Benvinguts un any més, i ja és el tercer, al Festival de les Humanitats de Dénia. Haurem de dir, d'entrada, que no és una cita anual aïllada. El festival forma part d'un projecte més ampli que pretén situar Dénia com una ciutat del pensament. Què vol dir això? Es vol crear, amb tota classe d'activitats, un espai i un ambient que estimule la creativitat, que mantinga permanentment la reflexió i la transferència de coneixement i que es trasllada a la societat per a millorar la qualitat de vida i el benestar comú. És a dir, allò que parlaven abans, pensar i fer. Estar al dia i actuar en conseqüència en qualsevol àmbit. La ciència, la tecnologia, la filosofia, l'expressió artística, la sostenibilitat, la gestió pública. Com poden imaginar, en esta ideal ciutat del pensament hi ha involucrada molta gent. El Festival de les Humanitats, que avui s'obri, està organitzat per la Fundació Creativa Dénia, que sota el paraigües de la Ciutat Creativa de la UNESCO està constituïda pel Cercle Empresarial de la Marina Alta, CEDMA, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Marina Alta, AEDMA, la Fundació Baleària i l'Ajuntament de Dénia. Compta més amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura i té al darrere l'impuls i el recolzament de la Fundació La Caixa. I no seria possible tampoc sense les aportacions de vora 30 empreses, institucions acadèmiques, entre les quals les universitats valencianes i la UNED, i associacions culturals i cíviques molt diverses. La direcció acadèmica, com saben, està a càrrec de la Maleta de Portbou. A tots, gràcies per ajudar a crear, a pensar, a imaginar, a conviure, a sentir, com diu el logotip del festival. En nom de l'organització té la paraula el president de la Fundació Creativa Dénia i alcalde de Dénia, Vicent Grimalt i Boronat. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, com ha dit Toni, 3 anys ja de Festival de les Humanitats a Dénia. Un esdeveniment dedicat a la reflexió, però amb una vocació autèntica de promoure el canvi. Tanmateix, revisant algunes notícies de les edicions anteriors, m'he trobat avui una de les frases amb les que Teodor Califàtides va inaugurar a si mateix el primer festival. La guerra és la font de totes les llàgrimes i amb ella sempre perd la democràcia. I avui, 3 anys després, hi ha massa persones plorant en este món. Una notícia del diari El País, de juny de 2024, d'este estiu, confirmava que el món ha arribat al pic més alt de conflictes des de la Segona Guerra Mundial. Prop de 60 guerres actives, segons un estudi de l'Institut for Economic and Peace. Moltíssimes llàgrimes i la democràcia sempre perdent terreny. Ucraïna i Gaza, però també Sudan, Etiòpia, Afganistan, Síria, la República Democràtica del Congo, Colòmbia, entre molts altres països. I un octubre més, ací a Dénia, anem a permetre's el luxe de seure tranquil·lament a parlar del futur, de la por i la incertesa que ens provoca. Però no oblidem, per favor, la por i la incertesa que moltes persones ja estan patint en aquest moment. En aquests països, rebentats per guerres eternes i també
molta més prop en les nostres costes, fins a on arriben persones desesperades i alhora esperançades per la promesa d'una nova vida, però on també està ple d'esperances ofegades. Així parlarem d'intel·ligència artificial, mentre allà no tenen per a menjar. Així parlarem de la política i els seus límits, mentre allà, en la política com a excusa, el capitalisme salvatge alimenta guerres perpètues. Així parlarem de democràcia, mentre així mateix, al nostre país i a Europa, no cal anar-se'n més lluny, encara hem d'assistir a discursos d'odi insòlits fa uns anys que es permeten qüestionar drets que pensàvem plenament consolidats. Però així, això insisteix, la vocació real d'aquest Festival de les Humanitats és promoure el canvi, la presa de consciència, l'empatia i allò tan poderós com és que cada un de nosaltres, en els nostres àmbits personals, apostem sempre per la humanitat, la igualtat i la solidaritat. Hem aconseguit una gran cosa, així a Dénia, amb la col·laboració inestimable de la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Cultura, la Fundació La Caixa, l'Ajuntament de Dénia, Baleària i la Maleta de Portbou, la Fundació Creativa Dénia ha convertit aquest festival en un temps rècord, en un referent dels fòrums del pensament. I havia de ser a Dénia, perquè una ciutat mediterrània, d'història mil·lenària, construïda sobre la convivència entre pobles, nodrida amb aquesta mescla de cultures que crea una essència pròpia i rica i un caràcter acollidor i obert, té la responsabilitat de promoure el pensament, la llibertat, la germanor i la pau. Així ho entenem a Dénia, una ciutat del pensament que sempre estarà ben orgullosa de servir de plataforma a persones com nosaltres que aposten per aquests valors. Moltíssimes gràcies i gaudim i, sobretot, aprenem d'aquest tercer Festival de les Humanitats. Gràcies. Enguany, el festival discorre pels límits del comportament i el pensament humà. Porta per títol Desconfinar el futur, els límits. Fins a on hauríem d'arribar? En què i per què? Quines línies roges hem creuat ja? Quines fronteres ens queden per travessar? Quins murs cal tombar? I què és allò que mai haurien de traspassar? Són qüestions que segurament estaran presents en totes aquestes trobades d'estos dies. Les sessions parlen de territori i de guerres, de literatura i de política, de medicina i gastronomia, de ciència i ecologia, del cos humà, de les empreses, dels drets, dels conflictes. Pensadors, estudiosos, artistes, professionals i també tots vostès intentarem entendre un poc més el món i potser d'aquesta manera fem un pas també per entendre's més entre nosaltres. Si de cas, no li posarem límits al pensament, el que farem avui i estos dies a Dénia. Sense més preàmbuls, comencem a pensar. Per això, haurem de donar veu al director acadèmic del festival, Josep Ramoneda, i el nostre primer convidat, el filòsof, escriptor i activista polític Massimo Cacciari. Josep Ramoneda, per favor. Quina estrena. Bona tarda, moltes gràcies per estar aquí i per conferir-nos la sort d'estar aquí amb vosaltres, per, com diu l'alcalde, pensar i fer, que em sembla que és el que més necessita la societat avui dia. Pensar, però també fer, perquè si només pensem i no fem, malament rai, i viceversa. És la tercera edició, efectivament, i això segurament que només és possible perquè Dénia, és una ciutat del pensament, i de ciutats del pensament n'hi ha poques en aquest país. Per tant, aquesta és una primera raó. La segona és, doncs, la convicció amb què l'alcalde i el seu amic assumeixen la cultura com un element referencial i fonamental d'una societat. Efectivament, estem en una situació molt inquietant perquè s'han desbordat els límits d'una manera recurrent i sense veure el seu final des de fa uns quants temps. Des que es va produir aquest gran salt que ara acostumem a xifrar en el 2008,
la crisi de 2008 que marca el pas del capitalisme industrial al capitalisme financer i digital, s'han canviat moltes coses i una d'elles fonamental és el sistema de comunicació. De l'hegemonia de la premsa escrita i la ràdio a l'hegemonia del món digital, moltes coses queden afectades, començant pel mateix concepte de veritat, que em sembla que era avui en Mas de Xaxàs que deia que les mentides, les falsetats es difonen amb una rapidesa 8 vegades més gran que les veritats en el món digital. Per tant, és cert, estem en un moment en què hi ha una amenaça seriosa de ruptura de límits que posin en qüestió la pròpia condició humana i que és necessari reflexionar i pensar. Reflexionar sobre això, sobre la qüestió dels límits, perquè no tot és possible i l'experiència diu que quan s'imposa la idea que tot és possible sempre acaba de la pitjor manera. Ho tenim en aquest moment amb exemples pregons. Em sembla que no cal dir l'apoteosis nihilista que representa Benjamin Netanyahu amb el seu atac sense límits i sense aparentment final en aquests moments. Caurà, perquè el que trenca els límits acaba caient. Però en tenim molts altres exemples en l'ordre normal de les coses, com aquest espectacle sorprenent de la campanya electoral de Trump en mans dels líders dels grans equipaments de la cultura digital. Què fa Elon Musk com a principal figura de la campanya de Trump? És un altre exemple de com es trenquen els límits i es confonen els papers. És, doncs, un moment en què el pensament, la reflexió, és més necessària que mai, perquè hem de veure com ho revestim tot plegat, perquè de moment la conseqüència és que les guerres creixen, les guerres augmenten i n'hi ha més a tot arreu, i la conseqüència és que hi ha una sensació creixent de que hem de pensar cap on volem anar. I hem d'anar. El món, els països no s'acaben, l'espècie humana és breu, però la vida de cada home és curta, però el conjunt segueix avançant. Per tant, no hem de tenir por, però sí que hem de tenir clarividència i ganes de dir les coses pel seu nom. Hi ha molts arguments i moltes coses que veurem aquests dies sobre la taula amb un debat que és internacional i que s'ha de continuar i s'ha de seguir sempre. I em sembla que aquesta és una qüestió que ens agrupa i que fa que tingui sentit la trobada que ja portem per tercer any consecutiu i que espero que pugui seguir continuant molt temps amb aquest clima que aquesta ciutat li dona, li permet i li recolza, aquest ambient, aquestes ganes de participar d'una activitat d'aquest tipus. Avui li hem encarregat la ponència, la conferència inaugural, a una figura del pensament europeu que representa molt bé aquesta idea de fer i pensar. Perquè, entre altres coses, una cosa que no és massa usual, un filòsof de gran prestigi i de gran reconeixement, amb un paper molt important a Itàlia en el debat italià des dels anys 80, tant en els moments de la crisi del sistema de la democràcia cristiana i el Partit Comunista fins a l'època de Berlusconi, i que encara és un dels referents del que és la cultura italiana i el pensament italià. Filòsof, però també polític. Va ser alcalde de Venècia. Va ser alcalde de Venècia durant dos mandats, del 93 al 2000 i del 2005 al 2010. I va convertir aquella ciutat amb tant pols d'atracció per tantes coses, per ser com és, també amb un pol d'atracció del pensament i de la reflexió. Una de les idees mestres amb què Cacciari operava en aquell moment era la idea del federalisme. Cacciari deia que repartir, extendre el poder és una manera de reforçar-lo. Articular-se i diferenciar-se és una manera de fer-lo créixer. I ell defensava una aposta radical per una visió federal d'Europa i de les seves nacions. En tot cas, és una veu amb experiència,
que té moltes coses a aportar i que ha estat significativa en l'escenari europeu de tots aquests anys i que em sembla que és una manera molt bona de donar una entrada a l'edició d'aquest any que ell reflexioni sobre el mateix tema de la nostra trobada, desconfinar el futur als límits, desconfinar el futur als límits. Grazie tanto Massimo per essere con noi. Muchas gracias a todos ustedes y pido perdón por no estar ahí con todos ustedes y por no poder hablar castellano. Sin embargo, estoy seguro que me entenderás muy bien, aunque es en traducción. Bueno, estaba diciendo que para hablar de la situación europea hoy, porque me gustaría que fuera el tema central de esta exposición mía, hace falta ver esta situación a largo plazo. Es decir, cómo hemos llegado aquí, a través de qué historia hemos llegado a la Europa actual, a la situación política europea de hoy. Cómo esta máquina complicada que decía Hegel, ¿verdad? Esta máquina complicada que es Europa ha llegado a través de distintos momentos y transformaciones a la situación actual. Europa siempre se ha preocupado, ha tenido en el centro el género humano, decía Hegel. Europa siempre ha tenido un afán por el género humano. Europa, a partir del siglo XIV, XV más o menos, asaltó el mundo, por decirlo así. Un asalto al mundo. Se ha producido esta oleada occidental en todo el mundo, en Europa, que ha trastornado las instituciones, las culturas, las tradiciones, en enteros continentes, de enteras civilizaciones. Lucas, el gran historiador del XIX, maestro del mismo Nietzsche, ¿verdad?, decía que Europa es la tierra de la revolución permanente. No solo porque está en constante transformación en su interior, sino que ha transformado el planeta, la cultura europea, la ciencia, la técnica, ha transformado todo el planeta, no solo por sus condiciones materiales, sino también en su espíritu, Esta ha sido la historia europea hasta la Primera Guerra Mundial, una historia de guerras en el interior de Europa, entre las potencias europeas, para establecer o para intentar establecer una potencia hegemónica. Y esta guerra intraeuropea ha llevado al suicidio político de Europa, porque ninguna potencia europea ha conseguido expresar esta hegemonía global. Con la Primera Guerra Mundial, esta pretensión es vencida totalmente y se afirma otro occidente. Del occidente europeo pasamos al occidente americano, el occidente atlántico americano. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta es la situación en la que
nos encontramos, es decir, esa gran oleada europea del siglo XIV, XV, XVI hasta la Primera Guerra Mundial, y a continuación la afirmación hegemónica a escala mundial de un occidente americano. Y Europa, cada vez más, es esencialmente una Europa atlántica. Esta es la historia que tenemos a nuestras espaldas. La cuestión que nos tenemos que plantear es esta. Entonces, este occidente americano, esta Europa atlántica, ¿hasta qué punto ha llegado en su evolución o en su destino, si queremos decirlo así? Con la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, con este cambio radical, Occidente se encuentra frente a un cruce de caminos. Y todos nosotros que lo hemos vivido, los que hemos vivido esto pensándolo, no solo en términos de crónicas, sino pensando en lo que sucedía, han entendido que nos encontrábamos frente a una decisión. ¿Qué decisión que había que tomar? El equilibrio que siguió a la Segunda Guerra Mundial desaparece. El equilibrio que se apoyaba sobre dos pilares, los dos titanes vencedores, América y la Unión Soviética, eran los dos pilares, pero ese equilibrio desaparece, mengua. Entonces, ¿hacia qué orden había que caminar? Hacia un orden democrático. Una vez hundido el adversario, Unión Soviética, Occidente podía afirmar su propia hegemonía global, o un orden policéntrico, poliárquico, donde Occidente desempeñaba no la función hegemónica desde el punto de vista económico, financiero o militar, sino una función de federación, una función federatora, porque si tienes una federación necesitas un federador, y ese federador es el que tiene el papel de líder como federador, no como poder hegemónico. Entonces, ¿qué papel quería desempeñar este occidente americano? Porque de manera realista, ciertamente, desde el punto de vista político, económico y militar, Occidente era un occidente americano y es un occidente americano. Pero, ¿qué papel desempeñar? ¿El de aspirar a una hegemonía global o aspirar a ser el federador? ¿Entendéis la diferencia esencial entre las dos estrategias? Es una diferencia esencial. Pensemos de manera distinta y en términos más genéricos todavía. La tendencia general hacia la globalización de todas las relaciones económicas, comerciales, financieras, técnicas o científicas que constituyen el mundo en este momento y que es irreversible. Esta tendencia es irreversible. ¿Cómo la concebimos? ¿Como algo que necesariamente comporta la creación de un espacio único, gobernado desde un solo punto de vista? Porque eso es lo que muchos han pensado,
que la globalización técnica, financiera, científica, etcétera, comporta inevitablemente un Weltstaat, como decían los alemanes, un Estado-mundo. Y puede haber momentos de obstáculo, de impedimento o solo potencias que resisten a esta dirección, pero es un destino. Es un destino. Y los que no quieran seguir este carro del destino, conscientes o que no están subidos a este carro del destino, van a seguir al carro del destino encadenados como si fueran ganado. Sabiduría latina que concluye, el crepúsculo de Occidente de Spengler, que es un libro maravilloso y que es una mina de provocaciones inteligentes y que nos ayuda a pensar. Y así, la globalización técnica y financiera nos obliga a pensar en la dirección de un Weltstaat, o bien queremos ser conscientes de esta estrategia, de esta cultura, del hecho de que el mundo es multipolar. En el mundo, en el planeta, hay diferencias y son diferencias que para nosotros son un valor. Y el esfuerzo que hacemos para traducirnos entre nosotros, traducirnos, entendernos entre nosotros. Y el esfuerzo que hacemos para establecer entre nosotros no quién manda, sino justamente cómo pactar entre nosotros, cómo convenir entre nosotros manteniendo las diferencias. Esta es la estrategia que, sin contradecir los procesos de globalización cultural, técnica o científica, es la única estrategia que permite hacer la paz y que no hay ningún vínculo lógico entre globalización técnica, financiera, económica y hegemonía global. Cuando cae la Unión Soviética y termina la Guerra Fría, Occidente se encuentra frente a este cruce de caminos y tenía que pensar en esta decisión, tenía que pensar qué decisión tomar. ¿Cuál es mi papel? ¿En qué dirección me quiero mover? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi destino? Es decir, mi destino, mi fatum, porque destinación y destino es lo mismo. El destino no es un hecho ciego. El destino es el lugar al que yo me dirijo, el lugar al que yo quiero ir. Y entonces, ¿qué destino ha asumido el occidente americano desde los años 90? Ha asumido una decisión, a mi parecer, profundamente equivocada. Ha asumido la decisión de poder mantener la propia posición hegemónica a escala global sin entender muchas cosas, sin entender desde el punto de vista histórico, porque a Occidente le falta el conocimiento histórico. No puedes conducir
un vehículo, un coche o lo que sea adelante sin el espejo retrovisor. La historia, la conciencia histórica no es una opción para quien quiere conducir un proceso. Es algo que es esencial. Y ha faltado conocimiento histórico, como veremos. Veremos concretamente en qué ha faltado el conocimiento histórico. Y sobre todo, ha faltado una cultura de la diferencia. Esa cultura que ve la contradicción, que ve la diferencia e incluso el conflicto no como algo negativo, sino como algo que es el espíritu de la democracia. ¿Qué debía enseñar Occidente, entre comillas, al mundo sin una democracia? ¿Un Estado social? ¿Una relación entre economía y política en la que la política no estuviera sujeta al interés económico? ¿Qué valores tenía Occidente para proponer globalmente? Sino estos. Tenía que proponer su pasado de león hambriento, como decía Hegel. Tenía que proponer esto como destino, este pasado, o más bien tenía que proponer incluso también como pasado a Kant, a los ilustrados, a los discursos de la paz de Kant, el intento de superar el conflicto a través de los tribunales de justicia, de los tribunales internacionales, una cosa que sea metapolítico, metaestatal incluso, técnicamente metapolítico. ¿No era esto lo que se podía ver en el espejo retrovisor de nuestro pasado y tratar de dar valor a esto cuando nos hemos encontrado en ese cruce decisivo, esa catástrofe, ese cambio de estado marcado por el final de la Guerra Fría y de la Unión Soviética? Occidente ha escogido otra vía. Ha escogido la vía de reproponer su propia hegemonía a escala global, olvidando el aspecto de su cultura y de su historia e ignorando algunos factores históricamente nuevos que iban surgiendo y sin pensar cuáles eran estos factores. La Unión Soviética ciertamente se había desmoronado, es verdad. Se desmoronó por problemas internos, por su propia impotencia, por la ausencia total de competitividad frente al adversario americano. Es verdad, la Unión Soviética se había derrumbado, pero ¿esto significaba que había terminado Rusia? ¿Que Rusia había desaparecido? ¿Que Rusia se había convertido en el chiste que era en los discursos de Yeltsin? Esa es la falta del espejo retrovisor. ¿Conocíamos la historia de Rusia? ¿Conocíamos la historia de esas naciones que, por otra parte, habían sido límite y barrera para el occidente europeo en los momentos dramáticos de la historia mundial? En los libros de historia se había leído que la oleada tártara, nosotros llamábamos tártaros, porque el tártaro era el infierno, los tártaros venían del infierno. Muy bien, pues esa oleada
mitad del siglo XV se paró en Kiev. Teníamos a Rusia entonces. ¿Y China? Hacía falta una gran fantasía para entender a finales de los 80 y principios de los 90 que China, con ese ritmo de desarrollo, estaba destinada en poco tiempo a convertirse en un espacio político imperial. ¿Y la India? La gran Federación India, con todas las desigualdades atroces, con su ausencia de democracia real y, sin embargo, crecía a ritmos de desarrollo por los cuales, como ahora, se constata que la población aumenta y ha aumentado más que la población china y el ritmo de desarrollo es igual al de China en los años cumbre del desarrollo chino, y Brasil y Sudáfrica, finalmente liberada del odioso régimen de los racistas blancos. Las riquezas brasileñas, las riquezas sudafricanas, se podía pensar que estos espacios imperiales no estatales en el sentido tradicional podían no ambicionar el hecho de ser factores determinantes de los equilibrios políticos globales, que pudieran reducirse a ser elementos de adorno en esas tratativas diplomáticas globales sobre las cuales uno trata de establecer un equilibrio entre los grandes espacios del planeta. En esta dirección no es la que se escogió. No se escogió esta dirección por no hablar del modo absolutamente atroz desde el punto de vista político y sobre todo cultural para mí, con el que nos enfrentamos con el problema de los estados de Oriente Medio y con todo el mundo islámico, de hecho. Hacer esta historia es esencial para entender el presente, pero sobre todo para decidir qué hacer ahora, porque si no estamos de acuerdo con lo que yo he dicho, aquí termina la conversación, porque si se considera que se ha actuado con justicia, correctamente, en el sentido correcto, a partir de los años 80 y 90, aquí se acaba la conversación y tenemos que continuar haciendo lo que hemos hecho. O hay un contragolpe autocrítico sobre lo que ha sucedido, o se reconsidera el modo en que ha actuado el occidente americano y Europa. ¿Qué es lo que han hecho a partir de la caída de la Unión Soviética? O bien, evidentemente, no habrá correcciones de ruta y se va a continuar como estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el mundo hoy es pensable solo sobre la base de un fedus? Fedus, que es el principio de la palabra federalismo. Hay un federalismo interno, pero podemos caminar hacia un federalismo mundial, un fedus entre los grandes espacios políticos de nuestro planeta. Nos movemos en esta dirección habiendo entendido los errores cometidos en los últimos 30 años, habiendo entendido que el mundo no tolera una monarquía, que la globalización técnica y económica no conduce necesariamente a un Estado-mundo,
Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un nuevo FEDUS de grandes espacios políticos imperiales que todos conocemos. O existe este FEDUS entre América, Rusia, China, India, etcétera, o tenemos entonces la ruptura, una ruptura que está ya produciéndose y que somos tan ciegos que no vemos lo que está ocurriendo fuera de Occidente en términos cada vez más de amigo-enemigo. Por una parte el occidente americano, por otra parte los BRICS. ¿Qué son los BRICS? ¿Rusia y China? No, también la India. No, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se están poniendo de acuerdo, ¿eh? Están trabajando juntos. A lo mejor fracasan, yo no lo sé, pero están yendo en esa dirección. Y esa dirección debe decirnos que nosotros, los occidentales, tenemos que trabajar hacia un FEDUS entre los grandes espacios de nuestro planeta. Y que esa es nuestra misión, es nuestra función histórica. Y nuestra cultura, porque nuestra cultura no es solo la de este león hambriento, no es aquella que ha tenido al mundo y al género humano como objeto de hambre, de afán. Es también la cultura del pacto, del derecho, de la búsqueda de la paz. Y todo esto, la ciencia, la técnica, no en contraposición a esta filosofía y este propósito de volvernos a recordar las raíces de nuestra cultura, los filósofos, los pensadores y los técnicos. Filosofía y episteme son sinónimos de la cultura griega, son sinónimos. Filosofía y ciencia, filosofía y técnica, no out, no. Esta es Europa, este es el occidente europeo. Y debe ser occidente y nada más, tout court, o bien occidente resistirá, pero ¿cuánto tiempo? No lo sé. Tiene la capacidad de hacerlo, resistirá. ¿Pero cuánto tiempo? Mirad un poquito los porcentajes demográficos, mirad la tasa demográfica para entendernos. Europa, con los índices demográficos actuales, sin la contribución de la inmigración, desaparecerá dentro de un siglo. Es muy simple. Las tasas demográficas son el único elemento matemático dentro del discurso político. Europa es el 11% del PIB mundial. Vamos a comparar la situación de Europa y del occidente entero de hace un siglo a hoy, desde el punto de vista demográfico, económico y de riqueza producida. ¿Qué hacemos nosotros, los occidentales, los europeos? ¿Resistimos? ¿Retrasamos nuestro crepúsculo? Ese es el trabajo que nos espera, es esa la misión que nos damos, conservarnos el mayor tiempo posible y ser conservadores. Nosotros, los europeos, que hemos sido la tierra de la revolución permanente, nos hemos reducido a esto, a construir muros, defendernos, construir barricadas en el Mediterráneo, en los Balcanes. ¿Qué símbolos, qué signos de una decadencia trágica son todos estos? ¿Qué símbolos de un organismo que está muriendo son todos estos y que todos los días vemos en los periódicos, en la televisión, en los medios?
o tenemos un destino, tenemos una misión. Y nosotros somos quienes tenemos que trabajarla, porque es casi imposible que este trabajo, este pensamiento crítico y autocrítico, esta visión federalista de las relaciones entre las grandes potencias imperiales, esta cultura de la paz, tiene que emerger, tiene que surgir autónomamente de los Estados Unidos. Eso es una utopía. No es una crítica a los Estados Unidos. Cada gran país tiene su propia historia y su forma mentis. No es América la que va a poder elaborar este pensamiento, esta estrategia, sino nosotros, los europeos, aliados de los Estados Unidos, aliados, pero no siervos. El aliado ayuda a entender, a comprender, a corregir errores. Eso es el aliado útil. Aliados. Volver a recorrer la historia que hemos hecho y cambiar de rumbo antes de que el enfrentamiento sin mediación alguna entre los grandes espacios imperiales produzca la catástrofe. Estamos muy cerca, debemos tener miedo. Como decía Karl Kraus, el miedo es un gran consejero. Tenemos que tener miedo, no el miedo que hace huir, sino el miedo que hace razonar. Tenemos que suscitar miedo en la opinión pública, la paura que hace razonar, que hace cambiar de ruta, cambiar de camino. Y esto lo puede hacer Europa, lo puede hacer la cultura europea, y lo tenemos que hacer nosotros, amigos míos. Lo tenemos que hacer nosotros y hacerlo entender a los amigos, a los aliados americanos lo antes posible. ¿Y cuál es nuestra misión? La que ya estaba en la mente de los europeístas más inteligentes antes de la caída del muro. Lo que tenían en mente un gran socialdemócrata como Willy Brandt, o la que tenía en mente los mejores socialdemócratas, los mejores católicos populares. ¿Qué misión? La primera, la fundamental. Europa es un puente, No está solo la Europa atlántica, sino la Europa oriental o la Europa mediterránea. No, Europa es la combinación de estas tres almas, la Europa mediterránea. Hay quien pensaba en un imperio latino, una Europa política unida, como los prusianos, pero esto no va a funcionar nunca, este imperio latino. No, porque Europa no es solo un imperio latino, no es solo el Mediterráneo, ciertamente es la paz atlántica, y es Kiev, y es Moscú. ¿Qué hacemos con Moscú? ¿No es Europa? No es Europa. Tolstoy, Dostoyevsky, ¿no son Europa? Los bárbaros son bárbaros. Pekín, los mandarinos chinos, ¿son Europa? No. Entonces Europa es un puente que une, que armoniza. En algunos libros míos, que también han sido traducidos al español, El archipiélago, he tratado de explicar estos términos obviamente filosóficos, esta raíz propia de nuestra cultura, el esfuerzo de unir, vincular, que resuena en la palabra fundamental de nuestra cultura, que es el logos, razonar, pensar. Somos animales dotados de logos. ¿Porque hablamos? No. Animales
dotados de logos quiere decir que somos animales capaces de unir, relacionar, construir frases, proposiciones lógicas. Nuestro lenguaje es un lenguaje que debe vincular estas tres dimensiones. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? Que hemos fracasado. Tenemos que reconocerlo, hemos fracasado. Europa ha fracasado clamorosamente en este plano que era su destino. Hemos fracasado. Y solo ha quedado la Europa atlántica, la Europa mediterránea. Ha fracasado ruidosamente. Y la Europa oriental, asistimos a una guerra civil, porque es una guerra civil, entre Ucrania y Rusia es una guerra civil clásica, como las que han tenido lugar en los Balcanes, y no han servido para nada. Los años 90 hemos asistido a una guerra civil balcánica y no hacía falta ser genios para saber que iba a caer la dictadura de Yugoslavia junto con la de Rusia. ¿No podía intervenir preventivamente la política europea? ¿Era absurdo? No era un hecho absurdo, ni siquiera genial tampoco. Una política que trata de prevenir estas tragedias. Y no hablemos ya de Ucrania, donde la guerra civil ya existía en regiones ucranianas desde hace al menos 6 años, antes de la invasión rusa. ¿Qué ha hecho Europa entonces? Nada, cero, nada. ¿Y ahora qué hace? ¿Enviar armas? Muy bien, enviemos armas entonces. ¿Armas sin política? Decía mi amigo Hegel, ¿no? Decía que detrás de los cañones hay uno que piensa. Aquí parece que no, hay cañones, pero no hay nadie detrás que piense. Europa, su misión, ¿cuál es? Pues es esa. Entre los grandes espacios imperiales, ser la mesa, el lugar que se ofrece constantemente para la mediación, para el compromiso. Amigo, enemigo, ciertamente el espacio político es un espacio de conflicto, evidentemente, pero no es necesario que el conflicto sea bélico, no es necesario que el conflicto se explique en estos términos amigo-enemigo. Por una parte tenemos el amigo, el bien, y por otra parte el enemigo, el mal. No es necesario que el conflicto se despliegue en estos términos. El conflicto puede venir también por un reconocimiento de intereses a través de la mediación, de la acción política. La quinta esencia de la política no es la guerra, porque entonces estaríamos gobernados solo por generales, sino evitar la guerra. Esa es la política, ese es el realismo político. Incluso en Maquiavelo vemos esto, en cualquier pensador político. La guerra hay que evitarla. Puedo obtener resultados sin guerra. Entonces, no es posible medir, calcular los intereses en juego en el este europeo. Europa no puede ser la que proponga un plan de paz, de compromiso. ¿Por qué no lo elabora? ¿Por qué? ¿Por qué no lo expresa? ¿De qué sirven las élites políticas si no es para esto? Y luego, con los grandes fracasos en la política subsahariana, en el Magreb, en África, todo lo que sabemos muy bien, pero no reaccionamos. Y si no existe esta Europa y esta cultura europea que recupera, que retoma estos destinos que ha perdido, el occidente americano entrará inevitablemente en un conflicto cada vez más áspero
cada vez menos decidible de manera lógica con las armas de la política y la diplomacia con el resto de espacios imperiales políticos. Entrará en conflictos cada vez más ásperos, más duros, porque si falta la mediación europea, como está faltando en Ucrania, si falta la mediación europea, es inevitable que se llegue a un enfrentamiento directo, no ya mediable, entre los grandes espacios imperiales. Europa es el único puente imaginable en el mundo contemporáneo entre estos grandes intereses. Es Europa que tiene que existir para hacer este trabajo. Es necesario, pero ¿es posible? Esa es la pregunta trágica ante la que nos encontramos. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible que las élites europeas estén ante un contragolpe y se encuentren en la mesa de los grandes conflictos, en el campo de los grandes conflictos mundiales, con sus propias propuestas autónomas, a las que llamar o invocar? ¿Es posible? Ese es el gran desafío que tenemos frente a nosotros, pensar en nuestra historia pasada, pensar con realismo y con una crítica despiadada, dura, y hablar, incluso dividirnos sobre este punto. Pero si hay un acuerdo sobre este punto, si hay un acuerdo sobre nuestros grandes fracasos, sin un fatalismo triste, sin un pesimismo triste, porque si se han cometido errores, se pueden remediar. Y el mundo contemporáneo nos da esa oportunidad, pero el tiempo es breve, es corto. El tiempo que nos queda es muy corto, o el contragolpe europeo determina el inicio de una nueva fase de tratos, de acuerdos, de pactos, de fedus entre los grandes espacios que se contienden por la hegemonía del planeta, haciendo entender a todas las potencias de Occidente que la idea de un Occidente hegemónico ha terminado. No va a existir ya más, ni siquiera después de una nueva guerra mundial podrá existir esa hegemonía. Esa es la verdad. Hacerlo entender sobre la base de las aportaciones mejores de nuestra cultura, que está, entre ellas está esta que viene de Kant, representado de grandes juristas como Kelsen, como otros. Se puede hablar sobre estas grandes ideas, que haya sedes donde los grandes conflictos entre las potencias políticas sean, digámoslo así, afrontados según un método juriético, técnicamente. La juridización del conflicto político es un modelo criticable desde muchos puntos de vista que no puedo abordar aquí. Ha sido criticado, desde luego que sí, porque presenta límites, claro. Nosotros vivimos en una situación en la que, mira en qué situación se encuentra las Naciones Unidas, mira cómo son tratadas los tribunales de justicia internacionales, el tribunal o la Corte Internacional de Derechos Humanos, cómo son tratadas estas sedes por parte de las potencias políticas. Estos tribunales son tratados como trapos sucios. ¿Qué me estás contando? Es así. Pero ¿hay algo mejor? ¿Hay algo mejor que estos grandes espíritus europeos? Vamos a multiplicar estos logaritmos
por los cuales estas potencias políticas se puedan encontrar, no sobre el campo de batalla. A veces se conseguirá ponerlos de acuerdo, otras veces no. A veces pueden reconocer la sentencia de un juez tercero, otras veces no. Pero la multiplicación de estos factores, ¿hace bien o hace mal? Seguro que no hace mal, desde una perspectiva que quiera evitar una catástrofe, una tercera guerra mundial. Yo creo que esta es una de las vías, no la única, pero una vía para tratar de salvar lo salvable a través de organismos internacionales, metaestatales de mediación, que presentan una forma de juridización del conflicto. Esta puede ser una vía útil. No hay que abandonar otras vías, por supuesto que no. No, pero no nos rindamos fácilmente. No es la única vía. Bueno, hay otras vías como la política, de la relación política directa entre estos grandes espacios, que puede ser mediado solo por parte de una potencia política. Y la única que puede desempeñar este papel, la única potencia que puede desempeñar este papel es Europa. Es la Europa política. Y tenemos que construirla. No sabemos construirla. Y pensamos que es imposible construirla. Nos rendimos. ¿Y entonces qué? Ahí estamos sentados tranquilamente esperando que explosione una catástrofe global. Gracias. Gràcies, professor Cacciari, per preocupar-nos i a la vegada encoratjar-nos també a fer aquesta Europa, aquest pont mediador global. Gràcies, Massimo Cacciari. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Muchas gracias. D'ací uns minuts continuem pensant i debatent. Així mateix, no sé quina hora és ara, però sobre les 6:30 estava previst, que seria ja, la conversació entre el director acadèmic del festival, Josep Ramoneda, i l'escriptor i periodista John Carlin.